Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Buenas, bienvenidos a otra emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira. Hoy, siguiendo con la serie de programas de las economías departamentales para comprender las dinámicas regionales, le toca el turno a Guairá. Un departamento pequeño, diverso, con una fuerte presencia cultural, inmigrantes en los últimos 50 años, sistemas productivos diversos, cultura, dinamismo urbano, un montón de elementos que requieren nuestra comprensión para saber cómo va a avanzar, cómo va a seguir creciendo el departamento de Guairá. Acompáñenos. Guairá cuenta con un total de 18 distritos y se encuentra en medio de varios departamentos. Al norte linda con Caaguazú, al sur comparte con Caazapá, al este con Caazapá y Caaguazú y al oeste con Paraguarí. El departamento es tradicionalmente productor de caña de azúcar y yerba mate, pero de unos años a este ha venido cambiando de perfil, abocándose muy fuertemente a la producción de soja. Además, la actividad minera en Pasoyobay se suma a empujar su estructura económica. En el mismo sentido, su economía urbana está en proceso de mayor dinamismo, explicado por el importante movimiento comercial y de servicios de su capital, la ciudad de Villarrica. Los últimos datos de la encuesta permanente de hogares reporta que Guairá cuenta con más de 199.000 habitantes. La población económicamente activa de este departamento asciende a más de 98.000. De esta cantidad, el 61%, unos 60.000, son hombres y el 38,9%, alrededor de 38.000, la constituyen mujeres. Guairá, como otros departamentos del Paraguay, se perfila como una fuerza de apoyo al crecimiento y desarrollo del país. Guairá, uno de los departamentos más pequeños del país, es situado en el centro de la región oriental también y en el centro de lo que denominamos el triángulo entre las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Escondido un poco en esa zona del país. En las décadas anteriores, el departamento de Guairá, especialmente su capital Villarrica, había sido privilegiada con la vía del tren junto a otras ciudades y esto le había dado a Villarrica mucho dinamismo en las décadas del 40, del 50, inclusive hasta del 80. Eso cambió, los sistemas productivos, también la sociedad, también, entonces tenemos un conjunto de elementos. Pero vayamos a observar primeramente cómo era el Guairá del pasado. Asociamos tradicionalmente a la producción de caña de azúcar como cultivo importante, una región, también una parte del departamento de Paraguarí, donde siempre se ha cultivado caña de azúcar, zona de cultivos de yerba mate y de uvas también, la vid que fue introducida por los colonos alemanes que han desarrollado estos cultivos e inclusive la industrialización de esto para la producción de vino, aunque también eso entró en crisis. Este es el Guairá del pasado y que debemos modernizar la mirada. También diversos atractivos turísticos naturales, atractivos que estaban muy desvinculados de otras ofertas del servicio turístico que también vamos a observar que se han modificado. Y también, por último, las actividades forestales, aserraderos, donde se elaboraban maderas cuando el bosque existía todavía. Debemos recordar que una parte importante del departamento contiene al área de recursos manejados de Uturuzú, es decir, una reserva natural que dispone de recursos forestales y que puede ser utilizada. Esta es la imagen o el conjunto de ideas que todos sabemos o que todos conocíamos
del departamento de Guairá, pero es el momento de modernizar esa mirada, tener una idea más fina de lo que está pasando hoy. Vayamos a ver rápidamente el perfil demográfico. Nuestros análisis económicos siempre se inician desde las personas. ¿Cuántos somos? ¿Cómo nos distribuimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos en Guairá? Tenemos que tiene alrededor de 200.000 habitantes según el censo del 2012 y el departamento de Guairá es un departamento que crece moderadamente. Si lo comparamos con otros departamentos, tiene un desempeño mucho más moderado, mucho más humilde. Recordemos que el departamento de Guairá era pequeño. Este departamento es 3 veces más pequeño que el departamento de Caazapá. En otros programas decíamos que en el departamento de San Pedro entran 4 guairaces para indicar el tamaño y los desajustes entre estos departamentos. Recordemos también que Guairá se ubica como el 9º departamento más poblado y que tiene una densidad de más de 50 personas por kilómetro cuadrado, que es superior al promedio nacional. ¿Qué vemos en este mapa? Que que el distrito de Villarrica es el más poblado, con una población ya de 20.000 habitantes, seguido por Colonia Independencia y Paso Yobay en el extremo este. Aquí es interesante ver, ustedes pueden ver en los colores de los distritos, hay distritos que crecen muy poco, que casi no crecen, y esto representa una limitación al crecimiento económico del departamento. Podemos ver que en total la población de Guairá entre los 2 últimos censos ha crecido solamente un 17%. Cuando decimos solamente un 17%, nos referimos a la escasa cantidad con relación a las fuerzas, con relación a la historia que tiene este departamento, pasando de casi 180.000 a poco más de 200.000 habitantes. Un crecimiento que puede ser categorizado de muy moderado. Cuando nos aproximamos a observar cómo se comportaron los diferentes distritos del departamento de Guairá, vemos cosas diferentes. En este caso, Villarrica es el distrito que más crece, pasando de alrededor de 50.000 habitantes a casi 70.000, seguido posteriormente por Colonia Independencia, que también creció, y Paso Yobay. El resto de los distritos casi no tuvieron un crecimiento muy marcado en la última década. Y esto nos demuestra varias cosas. Primero, crisis en los sistemas productivos, un proceso migratorio, la salida de la población que va a Argentina, y que tradicionalmente la población rural del departamento de Guairá y de Caazapá ha ido a Argentina a trabajar, y esto hace que un montón de distritos del departamento no crezcan. Señal clara, insisto, en la fragilidad de los sistemas económicos que no son capaces de absorber mano de obra. Aquí vemos de vuelta la población por los distritos. Villarrica creció 11.000 habitantes, Paso Yobay 4.000, Independencia 3.500, mientras que el resto de los distritos hay algunos inclusive que pierden población. Insistimos en el enfoque que tenemos que tener desde la economía hacia la población, porque son estos actores económicos los que constituyen la fuerza productiva de los departamentos. Entonces, esto parece importante para entender las zonas dinámicas, aquellas que sí que manifiestan un crecimiento poblacional importante, mientras que otras zonas están muy disminuidas en su capacidad y en su dinamismo. Tomemos el caso de Iturbe. Entre el 2002 y el 2012, la población creció 98 personas, es decir, por año, cada año crecía en el departamento, en el distrito de Iturbe 9,8 personas. Estamos hablando realmente de distritos expulsores por problemas. Y elegimos bien el caso de Iturbe porque materializa
ya ahondaremos este tema con nuestro invitado, la seria problemática de la caña de azúcar. Nos focalizamos también en el análisis de la cantidad de viviendas que existen en el departamento, combinado con una visión contrastada entre el censo del 2002 y el del 2012, nos habla de un aumento del 16% de viviendas, pasando de 38.000 a casi 45.000 viviendas. Recordemos que las viviendas son importantes porque nos habla a las claras de la capacidad que tiene la sociedad de recrearse, de realizar inversiones. Recordemos que un hogar de más en el departamento significa un televisor, un ropero, una cocina, una heladera y también un matrimonio o a veces un divorcio. Es decir, entender cómo crecen los hogares es entender diferentes circuitos económicos. En el caso del departamento de Guairá, donde la oferta universitaria de la ciudad de Villarrica es muy fuerte, puede ser que se trate en gran parte del crecimiento de viviendas esté relacionado a las personas que van a Villarrica a estudiar. Entonces, este es otro aspecto relevante de la demografía del departamento de Guairá que va a construir esa economía que vamos a empezar a verla en el próximo bloque. Acompáñenos. Continuamos analizando la economía del departamento de Guairá. Está con nosotros el ingeniero agrónomo Cayo Escabone del departamento de Guairá, de la capital de la ciudad de Villarrica, un experto conocedor de varios sistemas productivos con quienes vamos a analizar y a conocer un poco más qué se produce y cómo produce Guairá. Buenas, Cayo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Fabricio, un gustazo estar acá acompañándote y sobre todo charlando de algo que a mí me es tan grato, hablar de mi departamento, de mi tierra. Vamos entonces rápidamente, Cayo, a ver la evolución de la superficie cultivada en el departamento de Guairá. Así ha evolucionado la superficie cultivada. Está disminuyendo la superficie cultivada. ¿Qué pasa, Cayo? Así es. Bueno, es un fenómeno que ocurre en todo el país y en muchas partes del mundo. La gente campesina deja el campo y comienza a poblar las ciudades. Es un fenómeno que ocurre siempre y más todavía en Guairá porque hay un motivo realmente fundamental que es el cultivo de la caña de azúcar. Mucha caña perdida en Guairá, entonces la gente va a las ciudades, se convierte en estudiantes, universitarios, y la gente va poblando y hay un fenómeno allá increíblemente, hay 3.000 universitarios y primero va el hijo, después va la hermana, después ya va la mamá, después le sigue el esposo y así se fue despoblando un poco el Guairá y las ciudades están sobre todo Villarrica, que está aumentando en cantidad de gente y despoblándose el campo. Es un fenómeno. Claro, pero sin embargo, la agricultura sigue teniendo futuro. No, estos datos parecen decirnos que la agricultura no es una actividad interesante. Evidentemente, inclusive de repente con menos superficie cultivada producimos más, que es lo que hay que apuntar siempre. Yo siempre peleé con la cuestión de caña de azúcar. No se puede producir 45, 55 toneladas y tener mucha superficie cuando que, por ejemplo, en la mitad de la superficie cultivada, que hemos llegado casi a 60.000 hectáreas de caña de azúcar, tengamos que producir 50.000 toneladas, cuando que ahí a kilómetros nomás se están produciendo 100 toneladas y más por hectárea, o mismo ASPA que está produciendo más de 100 toneladas por hectárea y que realmente marca la diferencia en producción cañera. Ahí está. Vamos a ver, siguiendo lo que decías, Cayo, la pérdida de población rural de Guairá entre el 91 y el 2008. Podemos ver por franjas de edades. Aquí tenemos perfectamente, perdimos 4.000 personas de 10 a 14 años, pero lo que más perdimos, casi 16.000 en edad laboral de 15 a 34 años. Esto es lo que vos decías, Cayo. Y no edad laboral, Fabricio, la edad de que la gente va al colegio y a las universidades. Esa franja de
de 15 a 25 y más años es la gente que pisa la universidad. Pero que antes trabajaba en la chacra. Totalmente. Una pérdida sensible entonces, Totalmente. como en el resto de los departamentos. Y vemos que aquella población adulta es la que se queda en las zonas rurales. Y esto es importante. Pero vamos ya rápidamente a hablar del rubro clave del departamento, la caña de azúcar, Cayo. ¿Qué vemos acá? Fue nuestro rubro estrella y fija, este es un cuadro espectacular porque hay casi más de 50.000 hectáreas tuvimos y bueno, eso continúa prácticamente, pero con unos rendimientos que no son los recomendados. No se puede producir caña de azúcar 50 toneladas porque es la media de Guairá, entonces hay que llegar a 100 toneladas. Brasil, la única empresa que allá llega a más de 100 toneladas es la firma ASPA, Azucarera Paraguaya, Sociedad Anónima, pero también tienen 15.000 hectáreas de caña de azúcar en este momento. Y tecnificó su producción. Y tecnificó, y el otro gran problema, justamente también Fabricio, esta falta de jóvenes, de gente en el campo, hace que la caña de azúcar también se haya dejado un poco de lado porque no se encuentra gente que coseche. Claro, aunque afectó bastante también, cayó el contrabando. El azúcar brasileño subsidiado, por lo tanto, siempre entra más barato. Siempre me pregunté, Fabricio, ¿cómo puede venir azúcar desde San Paulo, 1.500 kilómetros con un camión, y en 1.500 kilómetros más de ida, un camión vacío que probablemente, y tenga que costar la mitad del precio del azúcar que se produce, que se vendemos de contrabando? Y bueno, eso también le mató a la industria azucarera. Claro, y afectó bastante. Acá lo que vemos particularmente es que no existe una expansión del cultivo, que no es una mala noticia en sí, si mantenemos los niveles de rendimiento, pero la producción total de la caña de azúcar también se halla estancada. Sí. Cayo, ¿hay tratamiento de suelo? Los productores, ¿cuál es el perfil de los productores que hacen caña de azúcar en el departamento? Y ahí hay una falencia total, Fabricio. Lastimosamente, hay un combo que hay que trabajar, ¿no? Primero, en fertilidad, recuperar los suelos fértiles. No se puede, hay gente que tiene caña de azúcar sin haberle llevado a su suelo una mínima cantidad de fertilizantes, ni de abonos verdes, ni tampoco los abonos orgánicos, nada. Nada, de nada. Solamente la caña orgánica le han hecho gallinaza a algunos, pero tampoco compensa el precio que tiene la caña orgánica con la convencional. Entonces, y bueno, hay un combo que trae variedades azucaradas. Este es el único país que sigue pagando por peso, cuando en todos los países azucareros se paga por la cantidad de sacarosa que uno le lleva al ingenio o a la fábrica. La cantidad de azúcar que tiene la caña, claro, ¿cuán dulce es? Claro, acá se sigue pagando por el peso y de repente vos estás llevando agua y los ingenios se quejan justamente porque hay que trabajar variedades, calidad de suelo, manejo. Hay camiones que están 15, 2 semanas perdiendo peso en las bocas de los ingenios y hay que trabajar. Hay un montón de falencias que todavía, coste que pese a los años, estamos perdiendo un rubro y todavía no lo hemos manejado bien. ¿Cuál es el diferencial de precio que tienen a su favor los que hacen azúcar orgánica? Y es muy poca, es un 25% más nada más, Fabricio, y no compensa. La gente que hace caña orgánica hablan siempre, no compensa, encima siempre el rendimiento es menos porque no se puede usar ningún agroquímico, los suelos están devastados, están necesitados en fertilidad y la caña orgánica no se puede poner en un suelo pobre. ¿Por qué? Porque rinde siempre menos y el precio final no compensa con lo que se paga con relación. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso y no compensa con lo que se paga por la caña convencional. Cayo, ¿y lo que pasó en Iturbe? Iturbe hace 3 años que paró la fábrica, es más, va por el 4º año y bueno, y esa gente era netamente cañera. La ciudad se movía en función al ingenio azucarero que molía 3.500, casi a 4.000 toneladas día. Y bueno, eso era un jolgorio cañero y eso está en terapia intensiva, o sea, está calladita la fábrica, son 4 años, la gente, estamos trabajando con una cooperativa y otra gente en ver a los iturbeños alguna otra línea de producción y bueno, va caminando. ¿Siempre de caña? No, estamos cambiando rubros ahí, estamos yendo con frutas para frutica, estamos haciendo se hizo un poco de sésamo, plantas medicinales y una producción hortícola que anda caminando bien. Cayo, quiero volver contigo después sobre lo que me estabas contando, pero para entender un poco, ¿cuánto dinero movía anteriormente la caña de azúcar en su momento de esplendor, hace unos 8 o 10 años? Y mira, Fabricio, tenemos un estudio,
llegamos a moler ahí en Guairá casi 30.000 toneladas día, entre Aspa, Petropar, Azucarera Friedman, Iturbe y otras mini industrias que siempre estaban diseminadas dentro del Guairá, como en Fasar, Independencia, de los ESER que estaban en 1.000 toneladas día. O sea, cosas y eso consumía mucha mano de obra. Mucha mano, no, la cosecha totalmente a mano. Y eso, en cosecha, te hablo, había un costo, tenemos un costo de casi 1.500 millones de guaraníes por día que se movía en cosecha durante 7 meses. Y después eso hacía la cadena de la caña con el transporte, que es combustible, los servicentros, los lubricantes, como yo siempre digo, vendedores de repuestos, mecánicos, electricistas. Claro, una cadena bastante... Policía caminera, biocambuje, secuela. Entonces completo. Se cerraba el círculo con la coima, la policía, la caminera también. Perfecto. Bueno, entonces no tenemos un buen escenario futuro para la caña de azúcar, aunque este es un modelo, una cadena productiva que con sus dificultades y sus limitaciones sigue sosteniendo, Cayo. Sí, no, evidentemente hay un 30% que sigue del total que había antes, que sigue todavía vigente en la parte cañera. Y bueno, y es cifra, aún así sigue siendo cifra. Y también la gente tiene el manoseo de la caña, no quiere cambiar de rubro, nos vamos a veces con alguna posibilidad de innovación, vamos a hacer fruta, industria láctea, queremos meter alguna otra alternativa y no hay caso. El cañero te dice, no, voy a trabajar con mi caña. Pero así también, Fabricio y audiencia, la gente de menos de 10 hectáreas es la que desapareció. La gente vivía muy bien en Guairá, antes con 5, 7, 8 hectáreas de caña. Era un magneto petrolero. Cuando decías antes, ¿hace cuánto? ¿Hace 15 años, sí, 20 años? 10 años. 10 años atrás eso era todavía... Claro, pero recordemos también, Cayo, que las demandas de monetarias, los gastos de la familia eran otros. Sí, no había gasto en combustible, no había moto, saldo, no había universidades. Hoy la gente tiene sus necesidades y bueno, y también eso hace que la caña sufra más todavía, o la gente sufra más. Totalmente. Pero tenemos otros rubros. Vemos que la superficie cultivada de yerba mate, según los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha incrementado en los últimos años. En pequeña proporción, nosotros los datos hablan de 3.700. No, tenemos mucho más, tenemos el doble de eso. Hay casi más de 6.000 hectáreas de yerba mate en Guairá, ahora en 3 distritos, Independencia, Fasardi, Paso Yoa y algo en Garay. Es la parte este, digamos, de Guairá, que es una parte muy rica. No así la parte oeste, en donde es cañera, el suelo siempre es más arenoso, suelos más degradados y toda la industria yerbatera está en el este de Guairá y producimos bastante. Somos el segundo departamento después de Itapúa. Después de Itapúa en producción de... En un momento estuvo floja la producción de yerba mate, sí, algunos propietarios sacaban sus plantas. Y ponían algodón o la soja misma de vuelta. Esa misma gente hoy sembró todo de vuelta, Fabricio. Un fenómeno que ocurrió con la yerba mate porque de vuelta repuntó el precio y yo creo que la yerba va a estar siempre bien. Sobre todo la yerba que hoy se consume, yerba saborizada, yerba compuesta. La gente, la criatura toma mate hoy desde los 10 años. Yo vivo también detrás de la yerba con mis plantas medicinales. Hay una intención y un buen despertar de vuelta con la producción yerbatera. Guairá es el segundo departamento en y eso es importante, hay varios molinos. Y también hay que rescatar, yo por eso rescato los dos rubros, Fabricio, que a lo mejor no nos damos cuenta, o el Paraguay no se da cuenta, que la cosecha de caña comienza en abril, mayo, cuando todo el país frena porque los cultivos son normalmente estivales, ¿no? Muy poca cosa se cultiva en el invierno, o hay alguna actividad agrícola en el Paraguay. Y la yerba justamente también comienza a cosecharse en el invierno porque crece primavera, verano, y mientras todo el país duerme, Guairá con su yerba mate y su caña de azúcar se vuelve en un departamento de mucho jolgorio económico. Y eso es importante, quizás esto justamente haya construido el dinamismo y el dinamismo urbano principalmente de Villarrica, donde se concentran, y de Colonia Independencia, donde se concentran las principales unidades industriales. Y esto que decía es importante también, Cayo, porque desestacionaliza. Anteriormente los ingresos del algodón eran febrero, marzo. 33 marcas de yerba tenemos en Guairá, hoy.
Eso es marca, y son marcas registradas que cada uno tiene su envasado y es una cadena muy buena la de la yerba mate también, porque hay transporte, hay mucha mano de obra, hay envase, hay propaganda, mueve mucho, hay una cadena productiva muy interesante detrás de la yerba mate. Cayo, cuando hablábamos de la caña de azúcar decías que las variedades, no sé, nadie trabajó en mejores variedades, A nadie excepción de trabajó en aspa. calidad, A a excepción de excepción de aspa, es cierto. Y en yerba mate los productores hicieron bien las tareas, están logrando mejores rendimientos o es solamente una expansión del área cultivada. No, es una expansión que hay que trabajar mucho también. Las densidades no son buenas. Producimos, el que más produce son 5.000 kilos de hoja fresca por hectárea, cruzando el río Paraná, porque conozco la parte de Misiones, Argentina. El más flojo productor de caña, de hierba, produce 14.000 kilos de hoja fresca por hectárea. Entonces hay que trabajar también en variedades, sobre todo en densidad y en manejo del cultivo, sobre todo la cosecha, que es todo un tabú, la gente pela, no hay que cosechar así, hay un montón de cosas que... Y yo soy un preocupado de la hierba y fui a estudiar eso en la parte de Misiones. Detrás de la hierba fui a ver también el té. Y te comento que el té, las primeras plantas de té en Sudamérica están todavía en Villarrica, hechas árboles, te invito, porque es digno de verse eso. Ahora ya es un ícono turístico nomás. La gente va y ve el cultivo de té y de ahí de Villarrica, de un barrio Carovení, fue a Oberá, Misiones, y Argentina es el quinto productor de té en el mundo mediante... Y esa provincia justamente. Sí, así es. Antes de cerrar el bloque, Cayo, entre la yerba mate y la caña de azúcar, ¿cuál de los dos rubros tiene mayor vocación de mejorar su funcionamiento y de fortalecerse en el futuro, en los próximos años? Yo creo que la hierba porque va increciendo. El azúcar tiene mucha competencia, ¿no? Todo el mundo produce buena cantidad de azúcar. La gente también está cambiando el azúcar. El azúcar ya hace mal y enferma. Sí, ahora ya es un producto maligno, entonces la gente busca otra cosa. Por ese detalle yo creo. Y la hierba, sin embargo, suple muchas cosas, le suple al té, le suple al café. Y yo creo que estamos aumentando en producción y en consumo en el mundo. Esa avenida nunca me olvido de la avenida de Madonna ahí en Itaboy. Ella consume todos los días su mate y su tereré. Y bueno, países que están comprando muchas hierbas, sin embargo el azúcar, lo único sí que en azúcar yo creo que hay que trabajar, azúcar orgánica, pero azúcar convencional yo creo que hay que ir dejando de lado. Ahí va a estar el desafío. Bueno, vamos a una pausa y continuamos entonces analizando la economía del departamento de Guairá. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos, esto es MF en Pro. En esta oportunidad analizando la economía del departamento de Guairá con el ingeniero Cayo Escabone. Cayo, hablamos de la caña de azúcar, de la yerba mate. En Guairá también tenemos que hablar de soja. Hay alrededor de 12.000, 13.000 hectáreas de soja. Eso se viene manteniendo desde hace unos 6, 7 años atrás. En la parte este de Guairá, que linda con el departamento de Caguazú, la parte noreste de Guairá, se cultiva mucha soja. Inclusive hay muchos menonitas en la zona, en Paso Yobay sobre todo, y bueno, ellos están llevando adelante el cultivo de la soja. Y es muy interesante esa zona, realmente espectacular. Y no solamente soja, hay que acordarse que el sojero hace girasol, hace trigo, hace canola, hace mucho maíz. Y bueno, y en el invierno también hace abonos verdes, y sobre todo el trigo, que yo rescato, el trigo para un país como Paraguay subtropical, vendiendo trigo, eso es inaudito, es único. Eso hay que, yo siempre recalco que Paraguay vendiendo trigo, un país subtropical y vendiendo trigo al mundo. ¿Se hace trigo también en Guairá? Sí, se hace con las hojas. Sí, en la misma superficie, o trigo en el invierno, o se hace abonos verdes invernales que también están tan interesantes, o canola o girasol mezclado, ¿no? Hay una mezcla. Cayo, parece que estamos repitiendo los distritos. Hablamos de caña de azúcar y hablamos de Independencia, de Paso Yobay. De mucha hierba en Paso Yobay. Hablamos de yerba mate, sí. Hablamos de soja. Pareciera ser que los distritos de Colonia Independencia y Paso Yobay son como los motores
agrícolas del departamento. Así es, Fabricio, son los dos distritos más ricos y la parte este es totalmente un suelo con una incrustación alto paranaense, como digo, de suelos lateríticos, suelos rendidores. Y bueno, comparando con la parte oeste de Guairá, que son unos 5 o 6 distritos muy arenosos y son los cañeros. Y bueno, y esa es la parte muy débil en materia edáfica, débil digo en materia de fertilidad y que hay que trabajar bastante. Sin embargo, la parte este, donde está la hierba, está el arroz también, tenemos más de 1000 hectáreas de arroz. ¿Dónde se hace arroz? Arroz se hace en la cuenca del Tebicuarumí. Hay mucha gente que se dedica, bueno, 3, 4 productores dedicados al arroz y también en la parte sur hacia Iturbe porque es un distrito muy bien, Guairá es un distrito muy bien irrigado. Hay peces también, pescado. Hay un señor menonita que tiene como 12 hectáreas de espejo con cría de peces en Guairá y yo rescato siempre Guairá, un departamento, el segundo departamento más chico, de 3.842 kilómetros cuadrados, el más chico después de Central, le da agua al Paraná y hay vertientes del río Paraguay a través del Tebicuarumí, o sea que hídricamente andamos muy bien y entonces también en Guairá. Guairá tiene una fuerza única, ¿no? Chiquito pero rendidor, su riqueza turística que también no quiero olvidarme. Y bueno, hay arroz, plantas medicinales, hay frutas, hay ganadería, 200.000 ganados vacunos. Sí, eso justamente estábamos conversando. La producción de ganadera de Guairá no es baja, si bien tiene unos altibajos en los últimos años, sí, pero para ser un departamento pequeño sí, se nota que tiene una base productiva. Tiene una muy buena ganadería, hay se nutre, se autoabastece en materia de carne, Guairá. Villarrica faena casi como 50, 60 animales por día en el frigorífico. Aparte también Villarrica se hizo una cuenca lechera, eso no hay que olvidarse, y el estiércol se usa usa la industria hortícola. O sea, hay un movimiento y un cambio de mente, de mentalidad ahí, de hacer un poco otras cosas. Sobre todo la cuenca lechera de Villarrica es interesante y su producción hortícola, Fabricio. Villarrica le está dando producción hortícola, inclusive hasta en el verano a Cazapá, inclusive a Coronel Oviedo, a Cazapá, todo prácticamente el departamento de Cazapá y todas las ciudades que están aledañas a Villarrica con la producción hortícola. Eso es un muy buen dato, Cayo, que nos explica que Villarrica tiene la vocación de ser distribuidora sí, y proveedora de productos agrícolas, de generación de negocios, así porque la ciudad de Villarrica es una ciudad fuerte, es un hinterland sí, muy importante, que está casi obligado a servir a las otras zonas y a otros departamentos inclusive. Esa es una vocación que nunca desapareció en la ciudad, porque tiene que hablamos de 100 años atrás y eran los extranjeros que distribuían cosas en esa zona, ¿no? Porque dijiste, vos te escuché, la parte del ferrocarril hacía mucho movimiento y Villarrica era la meca de todo el norte, porque ahí llegaba la madera y se embarcaba para la Argentina. Así mismo. Cayo, hablabas también de hierbas medicinales. Yo sé que vos sos un estudioso, un especialista. Siempre las hierbas medicinales se las ve como algo periférico. Es un yuyo. Es casi se lo ve como un yuyo, ¿no? Sí. ¿Es negocio esto en Villarrica, en el departamento de Guairá? Totalmente, Fabricio. El país, tenemos un estudio en ABC de hace 2 años se movían 1.500 millones de guaraníes por día, por año, perdón, 1.500 millones de dólares año sin estudiar el Chaco, en materia de plantas medicinales. Porque ¿quién no toma un mate, un tereré con una hojita, una flor, una corteza, ¿no? Una semillita? Y todo el mundo, y encima se exporta. Paraguay está exportando alrededor de 9 millones de dólares de plantas medicinales. Y ahora en Guairá estamos levantando con una gente amiga una planta para hacer esencias. ¿Tienen cultivos? Sí, hay. ¿Qué cultivan? Orégano, tenemos rosa mosqueta, hay mucho burrito, cedrón paraguay, citronela. Estamos haciendo y en el invierno hacemos eneldo, el azafrán falso, pero que es muy bueno. Hacemos borraja y hacemos manzanilla. Me contaban algunos representantes del sector que tienen problemas de mercado, venden todo rápido. Sí, es cierto. El consumo es ahora interno, faltan. Las hierbateras que se pusieron también a producir la hierba saborizada que llamamos la hierba compuesta y bueno,
y eso usan esencias, así que... ¿Quién eso hace esencias en Paraguay? hace Arditi Amigo, Casa Kraus y otras firmas, pero la gran mayoría vienen de Perú. ¿Sabes de dónde viene así como nos viene el orégano que consumimos, que compramos en los supermercados, vienen de Chile o de Perú, cuando este país produce un orégano espectacular, y tuve la ocasión de traer un orégano de la variedad Marú de Bolivia, de Cochabamba, y los bolivianos están trabajando excelentemente en... Opciones para el futuro, entonces. Totalmente para una agricultura familiar, una media hectárea, un campesino puede hacer eso, y no digo que va a volverse millonario, pero va a vivir mucho mejor. Claro. Entonces esto es interesante, Cayo, porque pareciera que hablábamos de una crisis de la caña de azúcar. Crisis cañera. Una crisis cañera, pero existen estas opciones, estas oportunidades. Totalmente. Pero ¿quién las moviliza? ¿Quién las lleva? ¿Quién instala estos temas? De manera privada. Eso estamos viendo para que por lo menos el Estado dé un poco alguna presencia, y sobre todo de enseñarle al campesino, pero una cosa nueva. Plantas medicinales. Yo por eso siempre le digo al tema de plantas medicinales como el voleibol y la democracia en el Paraguay. Jugamos todos los días y cada vez practicamos peor. Entonces no, y la parte de plantas medicinales, Fabricio, una cosa ancestral. Y no manejamos dosis, nuestra historia. no manejamos propiedades, no manejamos dosis, y a veces en vez de curarnos nos enfermamos por el mal manejo que le damos en la parte higiénica a plantas medicinales, pero la gente que entiende esto es espectacular. Hay muchos países que viven de sus plantas medicinales. Cayo, ¿y la producción láctea? ¿Hay alguna cadena láctea? ¿Se puede hablar de alguna cuenca, o esto no existe? ¿Guairá consume solamente la leche procesada por otras cuencas? No. Sí, también, pero Guairá, Villarrica tiene 25.000 animales lecheros en este momento. Es una fuerza digna, pero aún así también llega leche hasta del Chaco. En la zona oriental llega la leche ¿Cuántos chaqueña. productores Y son como 200 productores de leche que tenemos alrededor de Villarrica, y algunas zonas fuertes como eran Iturbe, Paso Yuá, Independencia, que de nuevo nos acordamos de estos distritos. Y bueno, son cosas que de vuelta hay que insistir, la producción láctea, que es tan interesante. Ok, vamos a un corte, y a la vuelta seguimos analizando la economía del departamento de Guairá. Gracias por acompañarnos en esta emisión de MF en Pro, analizando la economía del departamento de Guairá. ¿Qué tenemos en el mapa de síntesis? Primero, el departamento de Guairá se sitúa en la zona central de la región oriental, y está a tiro de ejes muy importantes como la ruta que va de Asunción a Ciudad del Este, y también con proyectos de construcción de rutas que van a desenclavar, van a vincular con mayor fuerza al departamento de Guairá de su zona. Cuando se culmine el asfalto entre las ciudades de Villarrica, o mejor dicho, entre Cazapá y la Ruta 1, la espina dorsal de la región oriental del Paraguay va a pasar por Villarrica y va a crear un nuevo rosario de ciudades, comenzando por Yutú, Cazapá, Villarrica, Oviedo, Santa Rosa, La Guaraí, entre otras, que van a posibilitar, van a vincular más al departamento que estudiamos hoy, y le van a dar otra vía de salida para sus productos, principalmente hacia Encarnación. Por el lado este, no menos importante, ya se firmó el contrato para la construcción de la ruta asfaltada entre San Juan hasta el empalme de la ruta 6. Esto es muy importante porque Guairá y Villarrica van a ser necesariamente el paso obligado de los flujos regionales de esta zona. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos en el departamento de Guairá una Villarrica, un distrito de Villarrica muy fuerte en el centro. Habíamos dicho que los distritos de Independencia y Paso Yobay capitalizaban o capturaban todo el dinamismo productivo con la caña de azúcar, la yerba mate y la soja. Y también no olvidar el oro en Paso Yobay. En el año 2015 las exportaciones de este metal
ascendieron a 31 millones de dólares, pasando a 62 millones de dólares en el año 2016. Es decir, unas exportaciones muy importantes, volúmenes muy importantes, y hay toda una pequeña cadena productiva y que genera empleo vinculado a esta producción. Sin embargo, tenemos zonas aisladas, zonas agrícolas que ya habíamos hablado con Cayo, viven apesadumbrados, viven sin mucho dinamismo por problemas en los sistemas productivos, principalmente en la caña de azúcar, que no genera los rendimientos suficientes que permitirían un mayor dinamismo, un mayor crecimiento de estas economías. Cayo, ¿cómo ves vos el posicionamiento del departamento de Guairá dentro de estos ejes de comunicación? Y como dijiste, totalmente importante, Villarrica va a ser un punto obligado ahora para el sureño, la gente que tiene que venir del este. De hecho, Villarrica, con la ruta Villarrica-Paraguarí, mucha producción sale por ahí porque vienen a los puertos de Villeta, San Antonio, y de hecho, y eso le va a dar más dinamismo, y Villarrica va a pasar a ser el centro prácticamente de todo el pasaje que venga, va a ser productivo, la gente, el turismo que va a organizar. Yo creo que también, porque va a haber mucho movimiento. El turismo, cuando no hay ruta, no se hace. Y Villarrica, Guairá sobre todo, tiene una riqueza turística fenomenal, porque le tiene al pico más alto del Paraguay, le tiene a la cordillera del Ibituruzú, que eso es un ícono turístico por excelencia. Eso hace que haya crecido la hotelería, que también mueve mucha divisa, mucha plata. Y bueno, y estas rutas, pues, yo siempre digo que las rutas son las que dinamizan cualquier sitio. Así que Villarrica, Guairá, va a verse muy beneficiada con estas rutas nuevas, o sea, rutas viejas, pero que van a tener el asfalto. Faltan nada más que unos 40 kilómetros entre Yutú y Yegro para que eso se una, y bueno, con muy buena visión gubernamental era una necesidad. Y también la salida al este a través de San Juan de Pomuceno, pasando por San Cristóbal, saliendo a Naranjal y empalmando con Ciudad del Este. Así que eso sale en Naranjal en ruta sexta, y bueno, eso va a crear realmente una riqueza única y un movimiento espectacular para nuestra zona. Y una oportunidad que se desarrolle una nueva idea de negocio, la cadena de la logística, totalmente, de los servicios vinculados a estos flujos que cada vez van a ser más... Así mismo es, Fabricio. Cada vez van a ser mayores. Con respecto al turismo, importante, Cayo, las riquezas, los atractivos naturales siempre estuvieron, pero recién ahora se está acompañando eso de servicios. Sí, y hay un turismo rural comunitario, la gente, hay algunas posadas que se instalaron en el mismo sitio, porque si no, la plata queda otra vez en las ciudades importantes y no se ve beneficiada la gente que realmente oferta el ícono turístico como Italetra, Acatín, Escandú, los grandes saltos que tiene, las cascadas que tiene el Ibituruzú, porque el Ibituruzú es una cordillera tan bien regada. Cuando uno ve Tacuara es porque hay agua y hay una riqueza hídrica, y eso le da un valor extraordinario, un valor iquiquepe, digamos, para el turismo. Y bueno, el Guairá está para ser cada vez más grande. Entonces esto nos obliga a pensar, cuando pensamos en Guairá, tenemos que pensar en una región ampliada, porque Guairá ya no queda en Guairá, Guairá queda en una porción de la región oriental que está experimentando también fuertes transformaciones. No olvidemos la duplicación de la ruta 2 y 7, que va a generar aún mayores flujos. Y ya para ir cerrando, a través del análisis urbano, esta vez ya del dinamismo del sector comercial y de servicios, y haciendo una comparación entre los censos del 2002 y 2012, vemos que hay transformaciones urbanas diferentes. Mientras Villarrica las transformaciones son importantes, otras ciudades son menos dinámicas. Recordemos que tanto hoteles, bancos, farmacias, universidades crecen entre el 2002 y el 2012. Esto es importante. En el 2002 había solamente 2 universidades en la ciudad de Villarrica, y en el 2012 habían 11 universidades. También un montón de crecimiento fuerte en electrodomésticos. Al igual que el resto del país, Guairá estuvo
acompañando este proceso de incremento del consumo. Y otras ciudades como Iturbe, que tiene un desarrollo y un crecimiento de la estructura comercial muy débil, que se diversificaba al menos hasta el 2012, estos son datos del 2012. Suponemos que con los problemas de la fábrica, porque gran parte de los consumidores de los servicios y comercios de Iturbe provenían de la cadena de la caña de azúcar. Sí, señor. Y en Colonia Independencia también una economía comercial elemental, muy débil aún, con algunos crecimientos, pero no muy significativos. Y esto es importante. La mayoría de las ciudades de Guairá no puede crecer demasiado porque es Villarrica la que concentra. Sí. Cada tarde hay buses de varias ciudades del departamento llena de jóvenes que van a las universidades de Villarrica. Son 3.000 universitarios. 3.000 universidades, es mucha gente. Por día que se mueven ahí. ¿Cuánta gente, y qué cantidad vive en Villarrica? Villarrica, el distrito estamos con 60.000 habitantes más o menos. 62.000 habitantes en el distrito de Villarrica. Villarrica y sus compañías. Y hay un cambio importante en la cantidad de servicios, hay más discotecas, más bodegas, más lomiterías, más restaurantes. Totalmente, eso hace que se haya crecido bastante y te imaginas, Fabricio, la universidad, todo lo que mueve porque eso funciona desde la tarde, solamente a la tarde y más a la noche, entonces eso, en la cuestión de lomiterías, eso ha crecido Villarrica, un colgorio. Y de otros servicios vinculados al ocio. Totalmente. Bueno, perfecto. De esta forma entonces vamos cerrando nuestro programa. Cayo, te quiero agradecer bastante. Vamos a hacer la conclusión después. Pero de vuelta, Cayo, te agradezco por esta mano que nos das a comprender a profundidad el departamento de Guairá. Gracias, Fabricio, estoy siempre a la orden, sobre todo cuando vamos a hablar de mi Guairá Florida, yo estoy totalmente predispuesto para esto. Así que te agradezco, gracias por el convite. Muchas gracias. En el programa de hoy analizamos la economía del departamento de Guairá, una economía un poco compleja, con rubros tradicionales que están en crisis, que estas crisis no se ve, la caña de azúcar, un cultivo que no termina de despegar, que acarrea unas problemáticas complejas, el rubro de la yerba mate, que sí tiene un mejor desempeño, el mercado ha dado señales positivas y eso hace que la producción haya crecido. La soja es otra actividad importante en algunos distritos, pero Guairá sigue mostrando distintas velocidades, mientras que los distritos situados al este, Colonia Independencia y Paso Yobay principalmente son eminentemente agrícolas, otros distritos tienen una agricultura familiar erosionada por esta problemática. La agroindustria de la caña de azúcar es muy fuerte, algunas son muy eficientes, como Azucarera Paraguaya, y esto ha sostenido históricamente al departamento, pero obviamente diferentes alternativas existen para que la economía de Guairá siga creciendo y se siga expandiendo. Y ya no son rubros tradicionales, las hierbas aromáticas, la producción hortícola, que Guairá aprovecha para venderle a sus vecinos que no la producen. En fin, como los otros departamentos, un mundo de oportunidades para producir y satisfacer una demanda interna que no para de crecer. Guairá está llamado también entonces a jugar un rol preponderante en la economía del país. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta otra oportunidad. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos.